En cada hogar hay un niño y en cada corazón de madre un dolor invisible. Pero ¿qué pasa cuando ese dolor es el propio niño? Cada respiro suyo duele y aún así su sonrisa nace cada mañana como un rayo del sol. Esperamos 10 años para abrazar esta flor de vida y cuando por fin llegó, se convirtió en nuestra lágrima más profunda. Salam, bienvenidos a nuestro viaje de esperanza, donde convertimos el dolor en esperanza. Somos una familia que ha vivido el sufrimiento y buscó la luz entre el miedo y la dificultad. Pasamos por errores médicos y momentos duros, pero nunca nos rendimos. Aprendí a través de la experiencia, no de los libros, y llegó el tiempo para apoyar y guiar a otras familias que recorren el mismo camino, porque juntos convertimos el dolor en fuerza y la historia en esperanza. Y ahora sigamos adelante, una nueva ola nos espera en nuestro viaje, porque la historia aún no ha terminado y queda mucha esperanza por escribir. El segundo día después del nacimiento de Anas, vi a Anas por primera vez. Era tan diminuto, tan frágil como un suspiro. Lo miré y en sus ojos vi un temblor suave, como si me hablara sin palabras, como: mamá, estoy aquí, no me sueltes. Nos quedamos un par de días más en el hospital. Lo abrazaba, lo miraba y todavía no podía creer que al fin estaba conmigo. Pero en mi corazón había una sensación que no podía explicar. Algo no se sentía bien. Salimos después de 4 días porque fue cesárea y él salió conmigo normalmente. Y me dijeron que estaba bien. Volvimos a casa y ya a los 2 días llegó el golpe. Lo había bañado y lo dejé dormir. Y después de 10 minutos regresé para verlo y lo vi así, todo su rostro amarillo. Sus ojos estaban abiertos, bien amarillos. Su piel, todo amarillo. Me asusté. Tenía mucho miedo porque nunca vi eso. Me paralicé. No sabía qué hago. Porque, como le digo, yo no tenía familia aquí. Llamé a mi prima y ella vino de inmediato y cuando vio así el bebé, me dijo: vamos a llevarlo al hospital de una vez. Lo llevamos y al llegar ahí, con la voz tranquila, el médico dijo: llévalo a la capital, porque el nivel de bilirrubina es muy alto. Yo digo: pero ¿cómo así? Estaba bien. Dice que no podemos hacerle nada aquí. Aquí no tenemos aparatos para fototerapia. Así que llévalo a la capital. Yo apenas podía caminar. Mi cuerpo seguía herido por la cesárea, pero el dolor se quedó atrás. Lo único que importaba en ese momento era que mi hijo estaba luchando por respirar. Ingresaron a Anas en cuidado intensivo. Nos dijeron que se quedaría unos días, pero cuántos días nadie sabía. Fui yo con mi esposo a la casa porque me dijeron que se queda aquí solo, no pueden verlo ni visitarlo. Mejor que vaya a tu casa. Regresamos a casa. Mi cuerpo dolía y mi alma aún más. La enfermera que estaba atendiendo a Anas allá en el hospital me mandó una foto. Anas estaba solito bajo de la lámpara. Él allá y yo aquí, con el corazón desgarrado.
Quedó Anas allá 6 días y cuando lo buscamos a casa, yo estaba bien mal, me sentía con dolor de barriga, de estómago, porque estaba tomando medicinas de antibióticos y eso, sin comer, porque no tenía ganas de comer, porque mi hijo, que le esperaba 10 años, no estaba al lado de él. Estaba en un lugar solo y al final terminé con gastritis. En ese tiempo, Ana seguía silencioso, no lloraba para comer, dormía demasiado, un silencio que daba miedo. Yo lo ponía a mi lado porque no podía cargarlo por el problema que tenía, no podía, por el estómago, dolor y eso. Y a veces abría sus ojos y con sus manitas tocaba mi cara, como si me dijera: aguanta, mamá, yo también me siento muy mal como tú. Así yo siento, cuando me tocaba, sentía que él estaba diciendo eso. Lo llevaba a 3 médicos donde vivía y en Panama City, en la capital, 2 médicos, ya donde vivía un médico. Le hacían muchos exámenes y me decían lo mismo: todo está bien, pero tú estás exagerando. Yo empecé a dudar de mi instinto. ¿Será que estoy exagerando? Pero dentro de mí algo gritaba: mi hijo no estaba bien. Yo lo sé, él no estaba bien, pero nadie me cree. Pasaron 2 meses. El color amarillo iba y venía. Su peso aumentaba como 100 gramos cada 2 semanas, no como otros bebés. Y el silencio, este silencio, nunca se fue. Y ahí llegó el verdadero golpe. Ese que casi me arrebata a mi hijo. ¿Qué fue este golpe que casi me lo arrebata? ¿Y qué estaba ocurriendo en realidad con mi hijo? Nos vemos en el próximo video para responder a estas preguntas que lo fue con Anas y que lo pasó con Anas. Si eres madre o padre y has pasado o estás pasando por una experiencia difícil con tu hijo o hija, comparte tu historia con nosotros. Tal vez tus palabras sean una chispa de esperanza para otra familia. Quizá puedan salvar una vida o aliviar el alma de una madre que se siente sola o un padre que han luchado tanto por ver crecer a su hijo. Este canal nació para ustedes por nuestras historias que no son solo dolor, sino caminos de salvación. Nos vemos en el próximo video y recuerden siempre, una sola historia puede cambiar un destino entero. Salam.